Sistema de acciones para el fortalecimiento de valores morales y patrióticos. Cuba. Resumen. La misión de la educación cubana está dirigida a formar y fortalecer tanto la estimación personal como la estimación social de los valores morales, patrióticos, culturales, estéticos y laborales propios del ser humano. La universidad debe consolidar y continuar la formación de los valores políticos, éticos y morales adquiridos en los niveles educacionales precedentes, así como también formar y desarrollar los valores de la profesión. La educación en valores no es exclusiva de un nivel educacional. Ella debe verse como un proceso continuo que se inicia desde la edad preescolar pasando por la enseñanza primaria, secundaria, preuniversitaria y universitaria, en la cual indiscutiblemente influyen, de forma decisiva, la familia y la sociedad. En el presente trabajo las autoras diseñaron las acciones teniendo en cuenta la importancia de 3 esferas vinculadas durante el proceso educativo, por medio de las cuales se realiza la integración del estudio-trabajo y se contribuye a la formación de valores. Estas son: acciones durante el desarrollo del trabajo docente metodológico, acciones en las relaciones interpersonales, las acciones en las actividades laborales y, por último, aquellas comunes durante todo el proceso docente educativo y que son para él. Desarrollo de la educación patriótico-militar como componente de un trabajo político-ideológico en las instituciones educacionales. Introducción. A raíz del triunfo de la revolución, los nuevos valores creados ocupan un lugar importante, la nueva misión con respecto al trabajo, el desarrollo de las relaciones colectivas como base para la actividad del individuo, el patriotismo e internacionalismo, en los que se conjuga el inmenso amor a la patria con la solidaridad y ayuda a otros trabajadores, nos sitúan entre los países de avanzada en el ámbito mundial. La labor de la escuela cubana ha contribuido determinantemente en la obtención de estos logros. Diagnósticos recientemente realizados muestran la necesidad de desarrollar aún más el potencial de sensibilidad que poseen los educadores para contribuir a la formación de los educandos. Siendo insuficiente el uso de las experiencias y reflexiones que forman ese trabajo para profundizar y consecuentemente tratar de encontrar nuevas vías para elevar los resultados del trabajo con los alumnos. La formación de los valores morales es un imperativo de nuestros tiempos, complejos y para muchos confusos, con alternativas comprometedoras, donde la proyección de una personalidad ética definida presente y futura es decisiva para toda la humanidad en general, y en particular en Cuba, como vía de preservación y continuidad del proceso revolucionario. El sistema de acciones proyectadas debe generarse a partir de la propia integración del estudio-trabajo, cuya célula orgánica es la clase, que encuentra su extensión y complemento en el conjunto de actividades educativas extraclase y la vinculación con el ámbito laboral, con carácter participativo, sobre la base de mover y estimular las motivaciones, intereses y sentimientos de los jóvenes. Dentro de ello, las actividades laborales deben tener un espacio importante, como fundamento del proceso de formación de valores, en la actividad, en la generación de actividades y conductas que se concretan en las relaciones entre ellos, las relaciones con los docentes, con los familiares y otros, el desarrollo de las prácticas de laboratorio, las visitas a empresas y talleres de la producción, el funcionamiento de las brigadas de trabajo para atender necesidades del centro o de la comunidad, la movilización en torno al trabajo socialmente útil ya sea en la escuela o en la comunidad, alumnos y maestros en su conjunto, y la realización de actividades conmemorativas de fechas históricas y patrióticas, son, entre otras, algunas de las diversas formas en que se concretan estas actividades. Educativas. El funcionamiento de las brigadas de trabajo para atender necesidades del centro o de la comunidad, la movilización en torno al trabajo socialmente útil ya sea en la escuela o en la comunidad de familiares, alumnos y docentes en su conjunto, la atención a lugares históricos, y la realización de actividades conmemorativas de fechas históricas y patrióticas, son, entre otras, algunas de las diversas formas en que se concretan estas actividades educativas. La proyección de las tendencias fundamentales a desarrollar en el sistema general de actividades educativas de la escuela debe tener muy en cuenta la caracterización de la comunidad y sus potencialidades, así como la caracterización de los propios alumnos. La escuela cubana se propone preparar al hombre para la vida, socializarlo, y en ello, es imprescindible contribuir a la formación de una cultura laboral en los adolescentes con un contenido ético humanista. Por lo que en esta etapa tan compleja de formación de la individualidad, desempeña un rol esencial el proceso de comunicación que los jóvenes puedan llevar a cabo a través de la actividad laboral. En tal sentido nos proponemos dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo fortalecer los valores morales y patrióticos a partir de la integración del estudio-trabajo en los estudiantes de construcción? Por lo que nos planteamos el siguiente objetivo:
Elaborar un sistema de acciones para el fortalecimiento de los valores morales y patrióticos a partir de la integración estudio y trabajo en los estudiantes de construcción. Además de ello, pretendemos poner a disposición del personal docente una herramienta que contribuya a fortalecer tanto la estimación personal como la estimación social de los valores morales, patrióticos, culturales, estéticos y laborales propios del ser humano en los estudiantes de construcción durante su vínculo con la esfera laboral. Se ha tratado de encontrar vías para, sin dejar de instruir, educar, viendo la educación como un proceso complejo de transmisión y formación de ideales y normas de conducta. Indiscutiblemente los profesores están llamados a asumir este reto porque, como dijera Fidel, los maestros son la clave, el ejército en el campo de batalla de la formación de valores. Desarrollo. Los valores son una parte importante de la vida espiritual e ideológica de la sociedad y del mundo interno de los individuos. Los mismos son una producción de la conciencia, social e individual, y existen en unidad y diferencia con los antivalores. Dentro del sistema de valores de la sociedad se encuentran los valores políticos, jurídicos, morales, estéticos, religiosos, filosóficos y científicos. El contenido del sistema de valores es una expresión específica de la condición económico, social y clasista de una época histórico concreta, en su dialéctica con el contenido humano universal que estos encierran. ¿Qué podemos entender por valor moral? El valor moral expresa la significación social positiva, buena, en contraposición al mal, de un fenómeno, hecho, acto de conducta, en forma de principio, norma o representación del bien, lo justo, el deber, con un carácter valorativo y normativo a nivel de la conciencia, que regula y orienta la actitud de los individuos hacia la reafirmación del progreso moral, el crecimiento del humanismo y el perfeccionamiento humano. ¿Cuáles son las etapas del proceso de formación de valores? Formación de las nociones. En las edades tempranas, preescolar, la ampliación de estas nociones en significados individuales, escolares de primaria, en su relación con los significados sociales, adolescentes de secundaria básica, fijación y asunción interna de los significados socialmente positivos en forma de convicciones personales. En la juventud, los objetivos referidos a la formación de valores morales tales como el deber, la responsabilidad y la solidaridad. En la cultura laboral de los adolescentes implica todo un accionar en la integración del estudio-trabajo, que concierne al vínculo de los componentes académico, investigativo y laboral, desde la propia perspectiva de las clases, de ahí que esto sea un aspecto esencial dentro del trabajo metodológico de los departamentos, asignaturas y grados a partir de una derivación y elaboración de objetivos para cada caso específico. Indicaciones metodológicas a tener en cuenta para la puesta en práctica del sistema de acciones propuestas. Profesionalidad del docente. Condiciones del medio social. Condiciones socioeconómicas de vida. Condiciones de clase, la comunidad, entre otras. Condiciones de la comunicación y su tono. En el marco de las relaciones interpersonales en que se desenvuelve el joven, necesidad de confrontar sus puntos de vista. Confrontación de su autoimagen con la valoración de los demás. Métodos de aprendizaje de participación activa, estímulo al talento, la creatividad e independencia. Formación de aspiraciones, intereses, en forma de objetivos personales y sociales, donde la orientación profesional y vocacional tenga un espacio importante. Formación de un pensamiento flexible, que provoque una reacción de compromiso con la realidad a partir de determinadas exigencias morales, del deber, la responsabilidad entre otras. Estimular el sentido de autenticidad en su actuar, plenitud, libertad, a partir de la sinceridad, honestidad, sencillez. Influencia sistémica de la relación familia-escuela-comunidad, en vínculo con otros elementos del sistema de influencias sociales como los medios de difusión masiva. El sistema de acciones fue diseñado a partir de 3 esferas vinculadas durante el proceso educativo, por medio de las cuales se realiza la integración del estudio-trabajo y se contribuye a la formación de valores. Estas son: acciones durante el desarrollo del trabajo docente metodológico, acciones en las relaciones interpersonales, las acciones en las actividades laborales y por último aquellas comunes durante todo el proceso docente educativo y que son para el desarrollo de la educación. Patriótico-militar como componente del trabajo político-ideológico en las instituciones educacionales. Propuesta del sistema de acciones. Acciones durante el desarrollo del trabajo docente metodológico. La clase 1. Diagnóstico acerca del desarrollo de los valores morales y patrióticos en los estudiantes de construcción. 2. A través de la clase dar tratamiento al componente motivacional, para estimular el interés y el compromiso con la necesidad del estudio-trabajo para su preparación profesional e integración social. Sentido del deber y la responsabilidad. 3. Empleo de métodos de participación individual y grupal, proyección participativa, sentido de pertenencia al grupo, reglas del trabajo en grupo, sentido del respeto, la receptividad y la tolerancia.
4. Desarrollo de la independencia durante el proceso docente, específicamente durante las clases prácticas, seminarios y talleres, lograr retos personales, seguridad en sí mismo, asumir sus actos, sentido de la responsabilidad como medida de sus deberes individuales. 5. Desarrollo de la creatividad, la inteligencia y el talento unido a la voluntad en el logro de determinadas metas, objetivos o propósitos investigativos o prácticos. 6. Desarrollo de la autoevaluación y evaluación en cada una de las actividades que desarrollen, reconocimiento y declaración de tenencias y carencias personales. 7. Lograr la interdisciplinariedad entre los objetivos específicos, vinculando lo académico, lo investigativo y lo laboral para el desarrollo de las clases teóricas o prácticas y actividades extraclases. 8. Desarrollo de habilidades intelectuales, de comunicación, físicas o manuales. Acciones en las relaciones interpersonales. 1. Desarrollo de una ética profesional en las relaciones y la comunicación entre maestro-alumno, maestro-maestro, maestro-familia, maestro-comunidad, maestro-sociedad. 2. Su correspondencia entre lo que se piensa con lo que se dice y se hace. 3. Ejemplaridad de la conducta de docentes y estudiantes. 4. Conciencia de los deberes pedagógicos en las actuales condiciones de la realidad y la educación cubana. 5. Responsabilidad individual en el cumplimiento de las tareas concretas, en la toma de decisiones y en el empleo de la exigencia y justeza. 6. Relaciones solidarias sobre la base del respeto mutuo, la fraternidad, el altruismo, la honestidad y la sencillez. 7. Desarrollo en la comunicación, la persuasión, la exigencia de forma oportuna, la justeza y sobre todo la sistematicidad en las acciones educativas y de control. 8. Despliegue del componente humanista de la profesión de maestro, amor al alumnado, amor a la profesión, calidad del proceso docente educativo, autoperfeccionamiento constante. Acciones durante la actividad laboral. 1. Conocimiento por los estudiantes del contenido, objetivos, los fines e importancia del trabajo, para la escuela, la comunidad y la sociedad en general. 2. Organizar la brigada de trabajo sobre la base del colectivismo, sobre todo durante las clases de taller y prácticas de albañilería. 3. Distribución de tareas individuales y colectivas en correspondencia con las normas elementales de la higiene escolar y laboral. 4. Establecimiento de las reglas y normas del trabajo a realizar y de la actitud ante el trabajo. 5. Exigencia colectiva e individual en cuanto a la calidad y resultados del trabajo asignado en las entidades laborales. 6. Evaluación individual y colectiva de los resultados del trabajo y las actitudes constatadas en análisis colectivo de la brigada. 7. Inserción e identificación de los estudiantes con el reglamento disciplinario y valores de las entidades donde realizan las prácticas preprofesionales. 8. Estimulación y reconocimientos individuales y colectivos según los resultados alcanzados. Acciones para la educación patriótico-militar como componente del trabajo político-ideológico en las instituciones educacionales. 1. Inculcar el amor y respeto a los símbolos patrios, atributos nacionales, a los héroes y mártires nacionales y de la localidad. 2. Preservación de las tradiciones patrióticas y combativas, así como el patrimonio cultural nacional y local. 3. Amor a la patria socialista con la defensa de sus logros y el desarrollo del orgullo y la identidad nacional. 4. Aspiración y el orgullo por pertenecer a las organizaciones políticas y de masa, UJC, PCC. 5. Cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente. 6. Cumplimiento de las normas de orden social y la legalidad socialista y el enfrentamiento a las indisciplinas y a las conductas antisociales. 7. Amor al trabajo, fomentando una conciencia de productores, de ahorro, de cuidado y conservación de los bienes materiales de propiedad estatal e individual. 8. Consolidar en los estudiantes de la enseñanza técnica profesional las convicciones de nuestra filosofía de lucha y la objetividad de nuestra doctrina militar basada en la guerra de todo el pueblo. Conclusiones. El sistema de acciones diseñado constituye una herramienta para el fortalecimiento de la estimación personal y social en los estudiantes de construcción, de los valores morales, patrióticos, culturales, estéticos y laborales propios del ser humano durante el necesario vínculo con la esfera laboral. Herramienta concebida a partir de 3 esferas vinculadas durante el proceso educativo, por medio de las cuales se realiza la integración del estudio-trabajo. Acciones durante el desarrollo del trabajo docente metodológico, acciones en las relaciones interpersonales, acciones durante las actividades laborales y para el desarrollo de la educación patriótico-militar como componente del trabajo político-ideológico en las instituciones educacionales. Autor: MSC Adelaida Sánchez Curuniaux. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.